Buenas noches, muchas gracias por estar aquí presente en una nueva tertulia, este espacio llamado Tertulia Urgente, una sección de emoción urgente donde conversamos sobre temas de interés social con expertos y voces que nos puedan aportar distintas ideas sobre un tema. Esta noche nos encontramos con Jack Matijasevic, es economista con especialidad en sostenibilidad y se ha desempeñado como consultor en la materia toda su vida profesional. Muchas gracias por formar parte de esta tertulia. A ti las gracias, un gusto y un placer estar con ustedes. Bueno, pues yo soy la más contenta porque reencuentro a una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo, de cuya capacidad profesional soy testigo y que ha aceptado de muy buena voluntad esta invitación para contarnos algunos detalles que probablemente pasan desapercibidos y que tienen que ver con una problemática que ha estado sonando fuerte en el país en las últimas semanas. Es la problemática, una vez más, de la explotación del litio, de este recurso que yace en el portentoso salar de Uyuni. Así que, bueno, hemos visto que se ha estado intentando manipular la institucionalidad pública para forzar la vigencia de unos contratos, uno con Rusia, otro con China. Podríamos tal vez, querido Jack, hablar un poquito del comienzo de este asunto, ¿no? A ver, ¿qué es esto del litio, de los recursos evaporíticos? ¿Forma parte esto de lo que llamaríamos minería? ¿Cuáles son las diferencias? Si te parece, podríamos empezar por ahí. Claro, bueno, haremos una retrospectiva, ¿no? El tema del litio es un mineral no metálico conocido que está, qué sé yo, usado desde hace muchos años, décadas, en bastantes formas, desde farmacología, en fin. Pero el tema así como tal, como lo conocemos ahora, como se lo presenta en este momento, como un boom, como la esperanza de Bolivia, o como el nuevo Cerro Rico, o el oro blanco y demás cosas, generan expectativas que no son tan ciertas, ¿no? Que no muestran la realidad de lo que realmente es esto. ¿Cuándo empieza básicamente esto? Finales de los años 50, ¿no? Empieza la revolución tecnológica, ¿no? De la cual hemos sido parte todos nosotros, hemos visto ese crecimiento de la radio a lámparas, a la radio transistores y así sucesivamente hasta llegar al celular, qué sé yo. ¿No? Estos jóvenes que se reúnen y empiezan a desarrollar ideas, aparecen el software, la computadora, qué sé yo, y se empieza a generar un proceso de cambio tecnológico en el mundo, una nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial. En ese contexto, este cambio tecnológico inserta pues en las investigaciones al litio como un acumulador de energía, ¿no? Que con este mineral no metálico se podría desarrollar estos elementos y así se los hace, ¿no? Empiezan a salir las famosas baterías de litio, qué sé yo. Bolivia, en los años 60, la Universidad de Potosí principalmente, la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, firma un convenio en los años 60 con la Universidad de Freiberg de Alemania. Y en este convenio, en esta firma de convenio, se realizan investigaciones en el salar, ¿no? Del cual ya se tenía conocimiento que podía tener cantidades de litio debido a las condiciones mismas del salar. Entonces, la universidad, a través del ingeniero Claros, que todavía está presente con nosotros, ya cansadito, pero sí, fue quien desarrolla un proceso tecnológico con la universidad y se patenta
un método de extracción del litio que era por conos de evaporación, una cosa así. Entonces, esto hace ya de que Bolivia muestre que tenía estos recursos, años 60. Años 70, viene el gobierno de Banzer, y en el gobierno de Banzer ya le vienen a los oídos la cuestión del litio, se crea la reserva fiscal en todo el área del salar, y empiezan a aparecer las voces de explotación del litio. Finales de los 70, Banzer viene la democracia, como sabemos, las dictaduras intermedias a la democracia, hasta consolidar esta en el gobierno eh, de la UDP, prácticamente ya se habla de contratos para explotación del litio, ¿no? Es Y lo ahí que es hubo. cuando surge, perdón, surge una entidad mediante una ley, una famosa entidad que además era muy poderosa y que era nomás pues un obstáculo casi insalvable para tomar decisiones, que era el Ciresu. Cireso, ¿no? El Cireso se forma, es lo que ahora sería el ILB, digamos, ¿no? El Cireso de entonces, y aparece, ¿no? La transnacional IPCO, un contrato que ya se había elaborado, bla, 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 más o menos en la misma lógica que ahora andamos, ¿no? Pero tal vez con otras connotaciones, con más libertad de acción para el Estado, para la gente, en fin, cosas que molestan a los potosinos. Llega el gobierno de Jaime Paz Zamora, se quiere firmar el contrato con Alipco, Potosí sale a las calles y dice, no, esto no se va a hacer tal como ahora. No, porque no nos conviene a los potosinos, nuevamente saqueo. Y en esa palabra saqueo, hacemos una retrospectiva todavía más atrás y vemos pues que han pasado 400 años de un saqueo terrible en Potosí, ¿no? En el cual, haciendo un análisis, todo decimos, bueno, ¿qué ha desarrollado Potosí? ¿Qué hemos desarrollado? Esa investigación de la universidad, en una universidad tal vez mucho más mm, tecnológicamente, académicamente más fuerte en ese entonces que ahora, pero Potosí, en esos 400 años, ¿qué ha generado la minería de ese saqueo? Más pobreza que riqueza. La riqueza se dio con unos cuantos en todo el proceso, y será desde los azogueros que por falta de transporte rápido se quedaban a vivir en Potosí y pocos salían y bueno, desarrollaron una ciudad. Pero ya después, ya en la oligarquía de la República, se se genera esta minería extractivista ya, ¿no? Pues todo el extractivismo es extraer sin convertir, ¿no? Sin industrializar, sin encontrar valor agregado al mineral. Viene esto, ven los varones del estaño, como sabemos, viene el capitalismo de Estado que dice, no, ahora es el Estado el que va a trabajar, ¿no? Entonces pasa el Estado y llegamos a la situación de ahora los cooperativistas. Y vemos, ¿no? Vemos que ha generado regalías, y, regalías, y nos ponemos ese nombre, regalías. Tú que has sido prefecto en Potosí y se sabes lo que es esto. Ahora más que nunca, ¿no? Las regalías que entran a Potosí son un orden promedio de 500 millones de dólares. Eso vos no has visto cuando estabas de prefecto. No, no he visto. 500 millones de dólares entra. Y decimos, ¿qué ha desarrollado Potosí en ese interín? ¿No? No ha desarrollado nada. Educación, sí, bueno, ok, educación, infraestructura, canchas, ¿no? Y corrupción. Pero ahí yo creo que hay que hacer un matiz, Jack, si Ujú. me permites, ¿no? Porque si contamos la historia solo a partir de una victimización Mm. histórica, yo te diría, un pueblo que se deja hacer eso 400 años se la tiene merecida, ¿no? ¿Cómo es posible? 400 años se te llevan y se te llevan las cosas y vos no haces nada. Yo creo que en realidad hay un complejo de factores que intervienen en un mal resultado, ¿no?
¿Quién sabe la pregunta? Y esto va para que Adriana también tome nota desde, desde su realidad como joven cruceña. El punto de partida creo yo que es preguntarse qué hacemos con los recursos naturales, ¿no? ¿Los vamos a conservar? Porque hay tendencias que plantean que hay que conservarlos. Cuando yo fui al salar las primeras veces, y esto es bueno que lo diga ahora públicamente, ya como autoridad, yo decía, esta maravilla, este océano blanco, deberíamos protegerlo así como está y que nadie entre a sacar de esto nada, ¿no? Pero claro, esa es una posición radicalmente conservadora de los recursos naturales. Cero extractivismo, no sé, no sé. Probablemente, más bien, y tú nos podrás ilustrar eso como economista, de lo que se trate es de una posición que no llegue a los extremos, pero que se plantee el aprovechamiento de ciertos recursos naturales en un marco de sostenibilidad, por un lado ambiental, pero también social y económica. Yo alguna vez me he puesto a pensar, oye, lo que hay en el cerro efectivamente parece no haber servido, lo que había en el cerro no ha servido sino para intereses privados. Pero tú has dicho una cosa muy importante. ¿Qué cosas priorizamos en nuestras demandas como sociedad, no? Entonces hay unos talones de Aquiles. Y yo creo que esta pregunta es muy importante responderla con sinceridad. ¿Qué deberíamos plantear respecto del litio sabiendo que es un recurso natural de cara a esa sostenibilidad compleja que he mencionado? Ya. Efectivamente, Gisela, ¿no? Habíamos hecho ese repaso histórico y llegamos a la época de don Evo Morales. Mm, ¿No? Con Evo Morales se dice, no, la estrategia es un mineral estratégico y demás cosas. Todos le creemos, todo el mundo sí cree, porque yo no. ese boom tecnológico en el mundo había traspasado ya las fronteras del inicio que se fue construyendo. Ya para los años 2000 se habla de un cambio de matriz energética en el mundo, ¿no? Matriz energética, hablemos del transporte. Alemania, la Unión Europea, principalmente, no Alemania, perdón, la Unión Europea determina que hasta el año 2035 tiene que haber un cambio tecnológico de los motores a combustión a motores a energía limpia, entre comillas, limpia, ¿no? Entonces, se genera este proceso y al generarse estas políticas, la demanda del litio crece. Los chinos agarran el mercado y dicen, bien, nosotros tenemos la tecnología, tenemos la mano de obra, tenemos las capacidades y empiezan a construir las baterías ion litio. Estamos refiriendo al transporte, más allá de lo que habíamos dicho en la tecnología, ¿no? Por farmacología y todo entre el litio. Pero en este caso las baterías. Entonces, esta demanda por litio genera que un proceso que se había truncado en Bolivia con la LIPCO se traspasó a la Argentina y los chilenos habían desarrollado otro proceso, la incluyen a Bolivia y se forma el famoso triángulo del litio. Y decimos, este es el triángulo del litio, porque aquí están las reservas más grandes de litio en el mundo, que bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa en ese interín? Aparece este discurso y nos dicen, bueno, vamos a hacer con soberanía, vamos a producir carbonato de litio, cloruro de potasio y del carbonato de litio vamos a llegar a nivel batería y se firma un convenio con ASIS, una empresa de Alemania, y qué sé yo. Y ahí nos vamos dando cuenta un poco de ese saqueo que hablábamos antes, ¿no? Que vamos en las regalías, qué sé yo, y vemos que era el 3%, pues si hacíamos números, no llegábamos ni al 1,8%, porque después se llevaban los otros minerales que no estaban consignados en el contrato, en fin. Algo similar pasa con los chinos y los rusos. Pero, ¿qué es lo que
genera eso, se genera que más de $1.000 millones se inviertan en una planta de litio, ¿no? De extracción de litio, que se dice con soberanía, sin tomar aquellos ejemplos que había hecho la universidad tecnológicamente sobre los conos de evaporación, no se escucha a nadie, y dice, vamos a tomar el modelo tecnológico chileno para la extracción de litio, no el modelo total de Chile, ¿no? Porque en Chile es un modelo de extracción mixto, privado, estatal, ¿no? Que además en este modelo hay un proceso de transferencia tecnológico grande, hay un instituto del litio en Chile, entonces están súper avanzados, 30 años, cerca de 40 más que nosotros, ¿no? Que han entrado al mercado, qué sé yo. En la Argentina es un modelo diferente, es totalmente privado, ¿no? Pero que al mismo tiempo es parte del mercado del litio. En Pero ese diríamos interín, que ahí, perdón, querido Jack, hay Chile, Argentina y hay otros países que efectivamente producen y claro, comercializan. así En es. cambio, en Bolivia tú has hablado de alrededor de un monto aproximado a 1.000 millones de dólares. Son 980 y tantos mil, ¿Y qué ¿no? cosa se comercializa? Por Aparte eso. de las ilusiones, digamos, ¿no? De las ilusiones y, y la esperanza de la gente. Pero mira, ¿no? En ese proceso hay cosas que yo te voy a hablar más adelante para que veamos ese otro contexto que no se ve, ¿no? Entonces, vemos esto, los $1.000 millones. Se usa una tecnología similar a la de Chile, ¿no? Pero la tecnología de Chile, la que está implementada en el salar en los salares de Atacama y en Argentina, que yo he tenido la oportunidad de ir a ver en salinas de Salta y Tucumán, en las Mm, salinas de Salta y Tucumán, el Hombre Muerto, qué sé yo, esa tecnología es para estos salares que son secos, ¿no? El salar de Atacama y los otros son salares secos. Las precipitaciones pluviales son bajísimas, no llegan a 80. En cambio, en el salar de Uyuni es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el salar de Uyuni es un ente vivo. ¿Por qué es un ente vivo? Porque al ser parte ya de la cuenca endorreica del altiplano, el salar, ujú, es parte de una cuenca endorreica del salar mismo. ¿Por qué? Si tú has ido al salar, has de ver, hay un lugar donde se dicen los ojos de agua, ¿no? Los ojos de agua que sale agua del salar, el salar genera esta agua, sale del salar y empieza a dar esa agua una vuelta inmensa. Se vuelve el Río Grande de los Lipes, el Río Colorado, inunda acuíferos por aquí, los bofedales crecen por aquí, por allá, y en toda esa su vuelta, ¿no? Esa vuelta retorna al salar, ¿no? Entonces es endorreica. Retorna al salar y esta parte que entra al salar, este delta, está donde se han implementado las plantas de LIPI. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo este proceso? Estamos viendo el salar, estamos viendo el litio, los recursos que puedan generar para Potosí, para Bolivia, en fin. Pero nos hemos preguntado qué pasa alrededor. ¿Qué es lo que siente la gente? ¿De qué vive la gente? ¿Te has preguntado de qué vive la gente? Nos decimos, sí, la gente vive de la quinoa, vive de la ganadería camélida. Sí, tiene ingresos. ¿Vive del turismo? Sí, tiene ingresos, pero no vive de eso. ¿Sabes de qué vive? De ir a vender su fuerza de obra a Chile, ¿no? Toda esta gente en época de cuando no hay siembra, no hay lluvia, porque la quinoa no necesita riego, ¿no? claro. Entonces se abastece con las aguas de lluvia y ayuda con algo de riego. No vamos a decir que no completamente, ¿no? Entonces, esta gente viene y produce quinoa, lo que ha producido lo vende a Napo o algunas otras instituciones que recolectan la quinoa y listo. De las llamas, algo de lana que se esquila, se la vende para que se la lleven al Perú a través de Oruro, ¿no? Y pare de contar. Del turismo, esta gente joven no le toma mucha atención porque
En ese entonces arreglan algunas cosas en la casa, mejoran, que se llevan a la hotelería, en el restaurante, compran vituallas para que administren los viejitos que se quedan, ¿no? Y ellos se van a Y vender su ellos se fuerza de van trabajo allá. al trabajo. Eso es lo que pasa. Entonces, 1.000 millones de dólares hemos metido al salar a las plantas de GP. Si esos 1.000 millones hipotéticamente hubieran entrado a fortalecer el turismo en el Salar de Uyuni, ¿no? La, la multiplicación de eso hubiese sido mucho más. Socialmente, las familias más unidas alrededor de una actividad más grande, ¿no? Eh, económicamente, con ingresos más directos y en mayor cantidad. ¿Por qué te digo esto? Uh, un promedio de 400.000 visitas tenía el Salar hasta antes de la pandemia, 400.000 visitas más o menos. Con la pandemia se cae el turismo. Yo entro a hacer un estudio sobre consumo de agua en las comunidades que están alrededor del Salar y conozco de todo este tema. Antes de eso había hecho otro estudio sobre energía que también me dio la posibilidad de conocer todas estas cuestiones socioambientales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la pandemia, se cae este sector, pero además, Gisela, en el año 2013 aparece don Evo Morales y toda la cúpula de gobierno como los grandes salvadores de Bolivia y dicen, vamos a hacer la feria más grande de la quinoa, ¿no? Claro. Y ¿De acuerdo? revientan el mercado de la quinoa, El claro. mercado de la quinoa. Entonces, bien se llama a este mercado, pero ¿sabes qué es lo que ha pasado después de eso? Han venido los australianos, canadienses, norteamericanos, japoneses, chinos, qué sé yo, y se han llevado semillas de nuestra quinoa real. Hasta ese entonces, hasta el 2013, el quintal de quinoa estaba arriba de los $2.000. Era una ganancia total. Todo el mundo volvía al sudoeste y abría su terreno y sembraba quinoa. Pasado 2013, el mercado se nos achica. ¿Por qué? Porque hay nuevos operantes con nuestra semilla, ¿no? Con nuestra semilla. Entonces, esa gente que tenía esperanzas de quedarse, ¿no? Y seguir trabajando aquí, no, bueno, se le quita el mercado, le conviene, ya no produce la cantidad que producía y vuelve a ese ritmo de migración temporal, ¿no? La mayoría de esta gente, Gisela, el 70%, 80% tiene doble carnet, ¿no? Chileno y boliviano, Pero ¿no? claro, y eso valdría la pena contárselo a Adriana. Sí. Recuerdo que el 2004 decidí ir para el 23 de marzo, yo estaba como prefecta, a Estación Avaroa. Ah, Dije, no voy a estar en el desfile de la ciudad, yo quiero ir a ese punto fronterizo, la última estación de tren en la frontera con Chile. Y era una pequeña escuela multigrado donde no había más de unos 12 alumnos con un solo profesor. Y en la conversación era para sentir vergüenza ajena, ¿no? Porque resulta que toda esa gente de esa zona, Adrianita, que es una zona bastante despoblada también por las condiciones, ¿no? Es muy desértica, qué sé yo, pero toda esta gente habla muy bien el castellano, sabe leer y escribir porque se ha ido a Chile y ahí ha aprendido a leer y a escribir. Y me impactó el director de la escuela, que a la vez era el profesor, en las palabras que dio cuando yo estuve ahí. Dijo, está bien, estamos muy felices de que venga una autoridad de nuestro departamento por primera vez, pero aquí delante de ella, de la señora, tenemos que reconocer la mucha ayuda que recibimos del hermano país de Chile cuando necesitamos. Entonces yo todavía me conmuevo al recordar esto, porque la verdad es que son muchas las preguntas que hay que hacerse, ¿no? En este cuadro que nos pintas, Jack. Por un lado, ¿cómo es que hemos retrocedido tanto? ¿Cómo es que no hemos podido avanzar más?
De un lado tenemos una tendencia a echarle la culpa siempre a alguien, ¿no? Siempre. En este caso, el gobierno del MAS es un gran culpable de todo, Ah, porque ha jugado con las expectativas de la gente, no solamente en Potosí, sino en todo el país. Pero yo creo que hay unos adversarios que están muy anidados en nuestra cabeza también, ¿no? De pronto el Estado tiene que resolver todos los problemas. Entonces, yo estaba recordando esa movilización contra el contrato que iba a suscribirse con la Litco en aquel momento. Yo he sido parte de eso, yo he salido a festejar, como hemos hecho tocar yo las también. campanas de la plaza y estaba muy feliz porque el gobierno de Paz Zamora había sido derrotado por el civismo potosino, pero cuando pasa el tiempo uno dice, bueno, tal vez no sea muy mala idea comenzar a meternos en la cabeza algo de mentalidad para hacer buenos negocios. Ujú. Y esto me llevaría a plantear si los contratos con China y con Rusia, que han generado una reacción negativa, no solo en Potosí, viabilizarían buenos negocios o todo lo contrario para Bolivia y para Potosí. A mí me parece que son muy malos negocios. ¿Qué dices tú? Claro, claro que sí. ¿No? Y para fundamentar esto y terminando lo anterior, te digo, ¿no? En este mecanismo de la extracción del litio y la tecnología, porque eso también tenemos que ver, ¿no? Claramente, porque te he comentado de la tecnología traída de Chile, tecnología soberana, decía el señor, y nada, pues era una copia, burda copia que ahora nos muestra los fracasos, piscinas mal hechas, todo eso, ¿no? Entonces, en ese proceso, ¿qué podemos ver? A estas comunidades, que si bien son dispersas, pero que sí tiene gente, no habrá comunidades en el desierto de Siloli, por decir, no hay, cerca de San Pablo de Lipe es muy poca gente, sí, efectivamente, cerca de Silala menos, pero en esta gran masa de comunidades dispersas, con riquezas naturales, pero impresionantes, cada una diferente. Adriana, si tú viajas, por ejemplo, una hora en el desierto del Silol y vos vas una hora amarillo, 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 entra una depresión, sales verde, 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 otra hora, entra otro lado, azul, azul, son unos colores fantásticos, es como si estuvieras en otro planeta. Bueno, en ese interín, estas comunidades que están alrededor del salar van a tener que entregar agua, como ya lo han hecho con las plantas de Yipi. Imagínate, Guise, la- el consumo promedio por persona en el mundo, dictaminado por normas mundiales, es de 80 litros por persona día. ¿Ya? Es harto, ¿no? Pero es así, son 80. Agua que bebes, duchas, Claro. aseo, todo eso, ¿no? Son 80. En ese lugar hemos calculado 30. ¿Por qué? Porque ya hay estrés hídrico. 30 litros por persona. Sumado, haciendo un cálculo aproximado, pero no podemos llegar a un cálculo exacto, son 72.000 metros cúbicos de agua que consumen las 16 comunidades, 17 comunidades que están alrededor de las plantas de LIPI. Según los estudios de evaluación de impacto ambiental de estas dos plantas, el consumo de agua de las plantas llega a 2 millones de metros cúbicos, En ¿no? el mismo Año, tiempo. año, en el mismo tiempo. O sea, las comunidades 72.000. 72.000 y el otro 2 millones. Ah, pucha, eso no habíamos visto, ¿no? No habíamos visto que efectivamente está el litio. Bueno, una consulta adicional que tú vas a poderla absolver sin lugar a dudas. ¿Cuál es la capacidad de recarga que hay del agua? Ah, eso. Porque, pues, total, no importa que se gaste si después se recarga. A ver, ¿cómo anda eso? Mira, ¿cómo funciona? Mira, es pues paradójico lo que te voy a decir, ¿no? El lugar más seco de Bolivia
tiene los humedales más grandes, ¿no? Sí, Así de claro, el lugar sí, más seco tiene los humedales más grandes. Son reconocidos por la Ramsar, ¿no? Son sitios Ramsar, que eso quiere decir que deberían echar en protección Laguna Colorada, Hedionda, Cancún, claro. todas esas cosas. Un desierto salpicado de lagunas después de De esa una lagunas humedad brutal. y de venas subterráneas y de bolsones fósiles, ¿no? Por ejemplo, San Cristóbal, Como las... Ya, dale, dale. ¿no? San Cristóbal. ¿Sabes cuánto usa San Cristóbal? Usa 50.000 metros cúbicos de agua día. 50.000 metros, ¿no? Día. ¿Sabes de dónde se recargan agua? De un acuífero fósil. Fósiles que está incubado, ¿no? Y que no tiene recarga, ¿no? Ahora, la recarga en otros acuíferos, la precipitación más alta calculada en las estaciones meteorológicas llega a 220, 250 milímetros, ¿no? De lluvia, que es harto, pues en el Salar de Atacama no llega ni a 30, Claro, ¿no? es el más seco. De nosotros 250. Pero estas recargas de agua, que además son alimentadas por lo que da el salar, ¿ya? No son pues lo suficientes para ese consumo que te decía, ¿no? De 30 litros por persona a día. Las fuentes de agua que tienen estas personas son ojos de agua que están en cerro. Yo en las 16 comunidades he ido a cada una de las fuentes. He sacado el pH de cada una de las fuentes. El pH de cada una de las fuentes es completamente ácido. ¿Ya? Es ácido. ¿Por qué? Porque son aguas salinas. Vienen del salar y de los acuíferos fósiles. Se salinizan y son salinas. Entonces, qué sé yo, voy a hacer una estimación. Un cerro de 300 metros, ¿no? El agua antes se tomaba casi en la cúspide, entonces había agua, porque estaba ahí arriba. Ahora, de ese cerro de 300 metros a 150 es difícil encontrar agua. A 150, o Claro, sea, a la mitad, ¿no? Se está buscando las fuentes. Entonces hacen las tomas de agua, no es de un solo ojo, son 3, 4 ojitos de agua que los canalizan a un tanque para llevar el agua a las comunidades. Ese, ese, ese sistemita de agua, ¿no? Precario, no ha sido solucionado por los recursos que entra a San Cristóbal, al municipio de Colchacá. ¿Cuánto de plata entra al municipio de Colchacá? Y no han logrado solucionar eso y para el colmo les están extrayendo agua, ¿no? El otro día nomás ha habido un problema en Río Grande, les han cortado el agua a la gente de Río Grande porque tenía que entrar agua a las plantas de allí porque están funcionando, ¿no? Entonces la gente de Río Grande ha saltado. Pues, claro, eso es lo que ha denunciado, si no estoy mal, Lisa Claros. sí, ¿no? Ya, Efectivamente. Y ha habido una manifestación, ha habido un pronunciamiento de la Central de Pueblos de Norlipes, una cosa así. Entonces, hay todo este proceso. Ahora, ¿qué pasa? Ya, este proceso, esta tecnología que se está usando en las plantas de Jeep no funciona. Vengan rusos, vengan chinos, y ahora vamos a hacer con extracción directa del litio. Así abiertamente, cuando llegó nuestro señor presidente al gobierno, lo primero que habló él fue que ahora vamos a cambiar la tecnología de extracción directa del litio. Extracción directa del litio. ¿Cómo es? Entonces, Debe ser eh, como la lucha de los quechuas y Aymars con el Imperio Romano, más o menos. sí, más o menos, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, veremos. Entonces, se empieza a investigar y la extracción directa del litio plantea, pues, un montón de problemas, Guise, ¿no? Te voy a decir entre algunos. Primero, hay una falta de conocimiento, ¿no? sobre los sistemas hídricos del lugar. Hay una falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un estudio hidrológico. El último estudio del que yo he visto, he sacado referencias, es de un chileno que apellida Molina.
que él hizo la denuncia de esta cantidad de agua que usaba San Cristóbal. Y él habla sobre estos acuíferos, el glacial que se supone que hay cerca al Silala y así un montón de cosas. Pero es un estudio técnico, sí, no vamos a decir que no, pero que no tiene, aunque no tiene un apoyo mayor, científico, más grande, que haya llegado a profundidad, pero es un estudio. Otro estudio hidrológico sobre el Salar de Uyuni es un estudio también a medias de los años 60. No me acuerdo de quién es, creo que fue parte de Freiberg y algo así. Pero un estudio total hidrológico, hidrogeológico, no hay. Pero nos dice el viceministro que está a cargo de Alito, que no me acuerdo ni qué se llama, porque no quiero saber sus nombres mucho. No te preocupes, Sí, nadie sabía. sí. Entonces este señor dice, no, una vez que firmemos los contratos, vamos a hacer los estudios, vamos a hacer Qué la bien. consulta Cuando previa, ya no haya agua. cuando no, o sea, una vez que firmemos, no puede ser. Bolivia tiene que saber con qué recursos mantenemos. Hablamos de recursos del litio, no tenemos a ciencia cierta cuál es la cantidad. El último estudio que se hizo fue la Universidad de Francia, no es un instituto de Francia, fue el que hizo con la universidad, la UMSA, sobre aproximadamente la cantidad de recursos. De ahí vienen las 22.000 millones de toneladas de litio que se maneja, ¿verdad? De ese estudio. Pero no es pues un estudio que nos diga exactamente cuál es la O cantidad sea de que, en otras recursos. palabras, no hay una base de datos No, no hay, sólida para no hay. sostener decisiones. No hay una base, Mm. ¿no? Entonces estamos viendo esa parte tecnológica. No hay el estudio hidrogeológico, no sabemos cuál es el comportamiento exacto del salar. Yo te estoy diciendo así que es un ente vivo porque sí, hay desoban las parihuanas, esto llega a acuíferos, o sea, pero cómo funciona exactamente no sabemos, ¿no? Estamos viendo esto. Yo tengo una información extraoficial de que se quería firmar un acuerdo entre Chile y Bolivia y una universidad norteamericana, algo así, para que se haga un estudio hidrogeológico a través de satélites y drones. Entonces salió alguien del gobierno, creo que el mismo presidente dijo, no, 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 esto no se va a hacer porque están mellando la soberanía del país. Así llegamos, ¿no? No queremos desarrollar tecnología propia, pero cuando nos están ofreciendo hacer este tipo de cosas, las negamos. Pero bueno, no tenemos ese estudio. Entonces no podemos decir vamos a entrar a la extracción directa del litio. ¿Por qué? Porque en la extracción directa del litio hay una tecnología que se llama reinyección en salmuera. Es decir, que ya no vamos a usar las piscinas que se hacían para que se vaya secando. Se van a usar las mismas salmueras o menos. Se va a secar la salmuera, se va a sacar, se va a extraer el litio y el agua que se circula, ¿no? Después de los químicos que se metan ahí, no sabemos qué químicos serán, ¿no? Hay, como ellos han cerrado la tecnología, han dicho, esto es patente nuestra y no nos van a entregar, ¿no es cierto? Entonces no sabemos qué químicos van a agarrar. Entonces van a agarrar esta agua y la van a reinyectar en el salar. Entonces, esto va a dañar completamente elementos fundamentales del salar, ¿no? Va a haber un riesgo de contaminación química terrible, tanto en la calidad subterránea como en la superficial, porque no sabemos, como sabemos que sale el agua, pero no en qué cantidad y dónde. Va a haber una alteración del equilibrio hídrico, ¿no? La extracción y reinyección en salmueras puede alterar ese equilibrio completamente en todos los salares, ¿no? Y todos los humedales, lagunas, ríos, bofedales, en fin. Y además va a haber una alteración pues al agua dulce que genera a las comunidades. Entonces, tú sabes el método científico, ¿no? El método científico es prueba y resultado. Entonces, qué es lo que tiene esta tecnología? Solamente se ha hecho en laboratorio.
En laboratorio puedes hacer las cosas bonitas, qué sé yo, te formas una salmuera, qué sé yo, se inyecta así bonito, Claro. Es más, es una pero simulación. es una simulación, pero ya en un proceso no se ha hecho más que han tratado de hacer en Chile y en la Argentina y al tiro han saltado las comunidades y han dicho, no, 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 se lo están extrayendo el agua, un momentito, están más agua de lo que había, se lo están sacando, entonces han parado y han generado normativa. En Bolivia no tenemos normativa, ¿no? Para la inyección en salmuera. Entonces, esta tecnología es completamente atentatoria. Si antes era atentatoria lo del anterior tecnología por salmuera y evaporación, esta es más todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo, y no vamos a saber en 40 años, porque si se firman estos contratos, no nos van a entregar la tecnología. Dicen en Claro. el gobierno, el 78%, ¿no? Si has oído las propagandas, 78% de trabajadores van a trabajar. ¿Cómo van a hacer? En 17 años no hemos capacitado un técnico en litio en Bolivia, ¿no? Y el 78% van a trabajar. O Pero, sea, hay, hay una serie de elementos que nos condicen, primero, no a la firma, ¿no? Así, directamente no. En la cuestión técnica. Y en la cuestión social, Giselita, y volviendo a la cuestión del agua, para que te des cuenta cómo es esto. Dicen, ah, después de hacer la firma de los contratos, vamos a hacer la consulta. Yo digo, hay que ser imbécil para pensar, así que me disculpa la expresión Adrianita, ¿no? Hay que ser realmente falta de criterio, hay que tener falta de criterio en y en mala esta fe. mala Y fe, mala ¿no? fe hay que ser para hablar ¿No? de esto. Para decir, vamos a hacer la consulta. Mira, en el contrato de los rusos con uranio, dice, el agua que se va a tomar es de la comunidad de Calcha K, ¿ya? Así, Calcha K. Yo conozco la comunidad Calcha K, ¿no? Esta comunidad es una comunidad que se ha creado después de que el ferrocarril cambió de tecnología, ¿no? Ujú, Del vapor al motor diésel, ¿no? ¿Por qué? Porque era un ojo de agua donde se ha creado esta comunidad, ¿no? Es así como el Silala, no tan grande como el Silala, pero sí un ojo grande, del cual se canalizó el agua y llega a la estación de Julaca. Si has ido a Baroa, está ajá, ahí, ¿no? ajá, ajá. Está a 20 kilómetros de Julaca. Era el lugar de recarga, todavía están ahí las torretas de recarga del agua y todo. Entonces, desde que se ha creado esa comunidad, ahí arriba, alrededor de este ojo de agua, ¿no? Los de Julaca les han dicho, un momentito, señores, ese ojo es de nosotros, nosotros somos más antiguos. Los de Calchaca, no, nosotros nos hemos instalado, nosotros el INSA, además somos de la Hay un Yutal, porque no problema, vea dice. cómo aparecen los originarios en todo lado, entonces somos dueños de aquí. Ha venido el gobierno de Evo Morales en ese momento que te acuerdas, se usaban los recursos del Estado de manera discrecional en proyectos, no sé cómo se llamaba esta dependencia del gobierno, El que se Evocum hacían será proyectos, no me acuerdo, ¿no? Pero eran bastante, la UPRE, la UPRE, así, la la famosa UPRE. UPRE. Claro. Con un recurso de esa naturaleza se ha hecho un sistema de riego al medio de esas dos comunidades y pertenece a la comunidad de Jalo. Está bien, yo digo, no, no, no. Cuando se hacen las cosas bien, está bien que hagan un sistema de riego, hay agua, pero el sistema de riego no funciona por este conflicto que hay en esas dos comunidades. Y ahora vienen los rusos y dicen, vamos a sacar agua de ahí. Cuando hay un conflicto entre dos comunidades que están peleando por el agua, van a ir Bueno, y van a sacar agua de ahí. no, Y no han por lo consultado. menos operará pues, el milagro y las comunidades tendrán que entenderse para pelear juntas y Ah, después no, y resolverse el ahora, problema. no, claro, pero obviamente, pero si no les han consultado y han determinado de dónde van a Qué sacar el barbaridad. agua. Entonces es un ejemplo de la falta de consulta. En los talleres que yo he tenido con todas estas comunidades, porque me he reunido con la gente del lugar,
Dicen, primero, les han socializado los del IPI, jamás han venido. Han firmado consulta previa a ustedes porque así está en el estudio de evaluación de impacto ambiental. Nosotros no, nuestros dirigentes nomás. Sus dirigentes son del Fruitcas, ¿no? Es gente aliada al gobierno y obviamente han firmado. Que en Han- el pasado no permitía la gente mm, de Fruitcas que se hable del salar, entre otras cosas, claro, no, hasta el nombre, hasta ¿no? que llegaron al poder y entonces decidieron complicarse con todas estas cosas. Así No es. se han cumplido pues estas condiciones, ¿no? Entonces, todo este proceso nos hace poner en esa disyuntiva, ¿no? A veces hasta radical. Dice, el salario no me lo tocas, ¿no? Así como viene, no. Entonces, ¿qué hay que hacer para que Mm, haya un balance y digamos, ya, vamos a explotar el litio? Primero, pensemos en ese mercado que te decía, que se ha generado, el famoso triángulo del litio, Bolivia, Argentina, Chile, qué sé yo. Nosotros estamos casi ya 40 años fuera del mercado del litio, así ¿no? es. ¿No? El mercado está liderizado por ¿quién? Australia. Les, le, Imagínate. si- le sigue Chile, Argentina, de la Argentina le sigue Estados Unidos, Brasil, creo que un país de África, no sé qué, y Bolivia no aparece en el mapa. ¿Qué es lo que pasa en este mercado, Iselita? Volvemos a lo que te decía al principio, la revolución industrial, la cuarta revolución, cambio energético, que vamos a cambiar y entonces el boom de las baterías de ion litio, aparecen los autos Tesla, que aquí, que allá, digo, la Unión Europea determina que para el año 2035, 2020, sí, 30, para el 2030 han bajado. Para el 2030, todos los vehículos tienen que tener Estando energía, allá. combustión limpia, entre paréntesis. Yo he ido a Alemania hace 2 años atrás y en Alemania ah, esa transición energética del vehículo de combustión al de litio no está siendo todavía asumida totalmente, ¿no? Claro. ¿No? Pero sí a veces los carros híbridos, ¿no? A mí me recibieron ahí unos amigos, fuimos a un hotel, en el hotel tenía donde cargar su vehículo con energía, digo, su batería, pero él me decía solamente 50 kilómetros de autonomía tiene mi carro, después voy a combustión y así. Han puesto Mm, vehículos también híbridos, ¿no? Pero el cambio total no se ha dado. Pero aún así, la tecnología va avanzando, ¿no? Va avanzando. Un amigo mío, compañero de curso, porque yo salí bachiller en Santa Cruz, Dianita, un compañero mío japonés que volvió a su país, trabaja para Toyota, ¿no? Me dice, Jack, nosotros en Toyota no hemos incursionado a los vehículos a baterías de ion litio, nada que ver. Si tú buscas en el Google vas a ver que Toyota no tiene vehículos, no. no tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos desarrollando otra tecnología más amigable con el medio ambiente. Sí, ¿por qué? Por ejemplo, con las baterías de ion litio, todo el transporte, todo lo que consumimos, si mañana diríamos, señores, ha cambiado. En Bolivia el diésel por fin ya no va a haber más, señores. Diésel ya nunca más, ni gasolina, desde mañana a batería. Todo el parque automotor tenemos que votar, ¿no? Porque el motor movido por baterías es completamente diferente, no es a combustión. Entonces, los japoneses dicen, ese cambio tenemos que hacerlo progresivamente, no podemos hacer de la mañana, de la noche a la mañana, porque si no meteríamos millones de carros que serían chatarra y estaríamos contaminando el medio ambiente terriblemente, más de lo que producimos botando gases Mm, invernaderos. claro. Entonces, qué es lo que pasa? Ese mercado del que te decía que nosotros estamos retrasados en 40 años, ahora ha tenido un proceso en baja, ¿no? Pero ahí yo voy ya para ir un Mm. poco cerrando hacia las perspectivas. ¿Y por qué el interés
ruso y chino. Ah, Porque claro, uno se pone a pensar y dice, pero parece que no va a ser un gran negocio para ellos, porque el mercado no está en crecimiento, sino todo lo contrario. Pero ellos están dispuestos a entrar y el gobierno está desesperado, no de vender, de regalarles, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué está mira, detrás? ah, yo tengo una suposición, te la voy a decir. ¿No? Eh, este mercado, que hasta hace 10 años tenía $60,000 la tonelada de carbonato de litio, ahora a 10,000 y a la baja, no nos conviene, ¿no ves? No nos conviene, pues no nos conviene. Yo te digo, con el turismo, si Claro, realmente, si realmente llegamos a desarrollar un verdadero turismo, hacemos de Santa Cruz que tenga un es decir, es un nudo de comunicaciones que lleguen aviones de todo el mundo, abrimos nuestros cielos, eliminamos los bloqueos, le ponemos $1,000,000,000 en vez de ponerle a la planta de litio, $1,000,000,000. ¿A qué? A promocionar el turismo, a préstamos solidarios para mejorar, Seguridad a los inversionistas de la zona. ¿no ve? Eso, para generar economías privadas que no dependan de las regalías, que no dependan del claro, Estado, ¿no? Que que dependan de ellos prosperen mismos. con su trabajo. Claro, y que nosotros les demos esa posibilidad para que ya no se vayan a la Argentina. Que entonces yo voy a arreglar pues mi hotel porque ahora recibo 20, al año voy a recibir 40 personas. Va Por a llegar el supuesto. momento, Giselita, si llegáramos a eso, de esos 400,000 vamos a llegar a 800,000 visitantes al año. Pero en el turismo hay un elemento que se llama carga turística. Esa Claro, carga pero turística. todavía no iremos a eso. Ah, ¿Cuál ya. es el negocio para los rusos y los ¿Cuál es el chinos? negocio? Porque si está tan mal, A ver, Giselita, Rusia está en un problema bélico en este momento, ¿no? mm, Hoy día se cumplen 3 años de la invasión a Ucrania. claro. No, la guerra ha generado más allá de todo lo que podemos expresar, dolor, ante todo lo peor que es una guerra. A Rusia se le ha generado un problema grande, el bloqueo a sus transacciones económicas, ¿no? A la venta de algunos de sus productos, petróleo, gas, ¿no? Y otros elementos. Eh, la necesidad de Rusia de tener posibilidades de manejar mercado encubierto, ¿no? Que nosotros llegaríamos a ser, qué sé yo, un paraíso, como hablamos, paraíso fiscal en algún lado, que son un medio de usarnos, de usarnos a Bolivia, ¿no? Políticamente y estratégicamente, de esa naturaleza. Podría hablar hasta de lavado de dinero, un montón de cosas que Yo me no sé, imagino, ¿sabes? me imagino, Yo a cosas veces de esa digo ni eso, naturaleza. pero ni esa Pero importancia pero persigue. De China sí, de China, a China sí le interesa el litio. ¿Cuántos chinos hay en el mundo? Bueno, en la China. ¿Cuántos son? Más de 1.300 20 millones. mil millones, 2,000 millones, Mil 7,000 millones, trescientos millones. billones. Millones. ¿Cuántos carros ponen por persona? Un carro nomás, una batería. Entonces, sí hay negocio para los chinos. Hay negocio. Ellos Bueno, son los mayores productores de baterías de ion litio en el mundo, ¿no? pero nos queda claro que para nosotros la suscripción ilegal, inconsulta, abusiva de esos contratos que están regalando nuestros recursos naturales a Rusia y a China no tienen absolutamente ningún atractivo. No, pues. Por lo tanto, esa voz de negación contundente tiene que hacerse cada vez más fuerte y deberíamos lanzarla al viento no solo los potosinos que están directamente interesados en el asunto,
sino todos los bolivianos. Aquí en Tarija, la zona de Tariquía está siendo tan severamente agredida en la búsqueda de nuevos yacimientos de gas para seguir haciendo, ¿qué? Para seguir haciendo lo mismo, pues corrupción y entreguismo que no tiene ningún tipo de rédito y que provoca además grandes daños ambientales. Por lo tanto, parecería que ese no es el único camino posible y que en una mirada estratégica, tú lo has venido diciendo sin decir a lo largo de esta conversación, Jack, yo creo que tenemos que convencernos de que este año tenemos que aprovechar la oportunidad democrática para salir de este entuerto tan terrible en el que nos hemos metido y en el que mucha gente de buena fe ha caído redonda, porque de otra manera va a ser muy difícil revertir las cosas. Estamos en manos de gente que no tiene idea de nada. Cuando hablan, uno dice, ¿pero qué les pasa? ¿Nos creen tontos? No, ellos son absolutamente ignorantes. Y como ellos son ignorantes, nos creen ignorantes. Y son corruptos. Ellos quieren beneficiarse de cualquier manera a costas de lo que sea. Entonces, bueno, estamos en malas manos y tendríamos que encargarnos de cambiar eso. Yo no sé, Adrianita, ¿nos has escuchado un diálogo terrible que, porque no hay cosas buenas, ¿no? Para contar. Estaba escuchando atentamente lo que decían ambos. La verdad que cuando estaba a punto de intervenir con alguna pregunta, justamente la resolvían. Me van a disculpar por eso estaba tan callado, pero sí he aprendido mucho sobre esto. Yo, desde Emoción Urgente, la semana pasada escribimos un artículo que fue publicado hoy sobre el tema del litio. Para eso hice una investigación, por eso tenía algunas dudas que hoy fueron resueltas. Y sobre todo me preocupaba, primero inicia esto con el tema de los contratos, tantas irregularidades al momento de la suscripción de los contratos. Y en este artículo de opinión de Emoción Urgente nos enfocamos sobre todo en el tema medioambiental. ¿Qué va a suceder con esas comunidades cuando se agrave el problema del agua? Porque ya ahora es un problema. Ahora, ¿qué va a pasar cuando eso se ve intensificado? Y bueno, y también lo último que estuve viendo, pero no fue agregado a este artículo porque era precisamente lo que quería preguntar en esta tertulia, es, estamos entrando, como mencionaba Jack, la industrialización del litio está hace unos, vamos como 30 años tarde a comparación. Y vamos en una carrera donde ya se están buscando alternativas para sustituirlo. Entonces, para cuando nosotros comencemos a ver las luces de lo que podría ser los beneficios para Bolivia, ya van a haber reemplazo de eso y va a quedar totalmente obsoleto. Entonces, volvemos a lo mismo que usted mencionaba, Gisela y Jack, y era de, esto no es atractivo desde ningún punto de vista, ni económico, ni social, ni va a traer ningún beneficio a las comunidades y además, como usted mencionaba, Gisela, atenta también contra el derecho que tienen las comunidades a pronunciarse sobre lo que está sucediendo con respecto a su medio ambiente, porque a ellos le afecta directamente. El día de mañana van a estar como las comunidades que están sufriendo de diferentes enfermedades a causa de la intoxicación por mercurio. Entonces, el día de mañana estas comunidades pueden estar enfermas por distintas intoxicaciones por los químicos que se presenten. Por eso es importante que se respete la opinión y se les consulte a ellos qué es lo que quieren que suceda alrededor de sus comunidades. Y esa sería, digamos, la consigna con la que tenemos que manejarnos. Habría que decir, querido Jack, el agua es vida y no vamos a permitir que pongan en riesgo la vida por una cosa que no tiene pies ni cabeza, pero además vamos a reposicionar algo fundamental que es la relación del bien con la belleza, ¿no? Yo creo que nada que afecta a la salud y la vida de la gente es admisible porque es malo. Y en el caso de nuestro salar, de nuestro hermoso salar, además concurre esa característica, esa belleza, y debíamos pensar que eso sea preservado. Vamos a luchar por lo que es bueno, vamos a luchar por lo que es bello y lo vamos a hacer pensando en que somos capaces de generar alternativas sostenibles hacia el futuro. Hay que dirigirse con esa esperanza y bueno, pues sin cansarse a seguir luchando.
Así Digamos es. que esa sería la cosa. Oye, querido Jack, gracias. Ha estado muy bien la conversa. Pues, sí, Adrianita querida, me alegra mucho que hayas podido encontrar tópicos de interés y que la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar, haga lo mismo. Estamos aquí para eso, como dice, ¿no? La tertulia para hacer unas preguntas que probablemente no se hacen en otro escenario y obtener respuestas desde diferentes puntos de vista. Así que muchísimas gracias. a ti, Isalita, a ti, Adriana. Yo concluyo diciendo que este tema necesita debate, mucho debate. Y el debate solamente se puede dar en otro contexto político. Tú lo has dicho, Isalita, ¿no? Tenemos que recuperar la democracia que nos va a abrir el camino a este debate, que debatamos entre nosotros, que se debata con las comunidades, porque veo a mucha gente opinar sobre el litio, ¿no? Con grandes, letreros encima, pero puedo asegurar que no conocen la realidad de la que te he comentado del salar. Yo he respirado, mi primer aire en mi pulmón ha sido del salar, porque yo he nacido en Uyuni. Pero decía mi papá, yo soy hijo del Tunupa. Ya. Entonces, es por eso que también adoro toda esta zona. Casi gran parte de mi trayectoria profesional ha sido trabajando en el sudoeste potosino. Entonces, creo que hay una forma de desarrollar mucho más el tema eh, que hemos planteado aquí, que es para mí turismo o litio. Para la cuestión, para esto es necesario hacer un trabajo de desarrollo comunitario fuerte, grande, ver qué es lo que tenemos que solucionar y ver qué es lo que nos conviene poner en balance e ir por ese lado. Tal vez Sí. nunca logremos tener una solución total como así lo deseáramos. Es posible que en algún momento se vaya a tener que doblar el brazo porque hayan presiones, ya no sea de China o de Rusia, sino de otros sectores. Pero vamos a... Pero no, los potosinos somos bastante rebeldes, yo tengo mucha Sí, esperanza pero en que nos vamos a parar, nos vamos a parar pero con este tipo feamente de planteamiento, y con con todo este tipo de, firmeza. con este tipo de planteamientos, dice, ¿no? No, no pararnos por parar, sino decir, esta es la otra alternativa. Por aquí vayamos, no Así por es. esto, ¿no? Un Exacto. gusto estar con Muy ustedes. bien, pues gracias otra Estamos vez. Muchas en gracias. contacto.